Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Foro de Salud de la Guía de Bienestar, todo sobre diabetes. Y bueno, estamos aquí con la doctora Sofía Lilian Pérez Miranda, a quien recibimos en este escenario. Gracias, doctora, por estar aquí. Este es un espacio presentado por PharmaLife y Nestlé Boost. Bueno, la doctora es especialista en obesidad y comorbilidades y ella nos compartirá la conferencia Diabetes mellitus y masa muscular. Sin duda interesante el tema, doctora, la escuchamos. Muchas gracias Margarita, muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de poder estar acá y platicar de un tema que a veces no relacionamos, ¿no? Que suele ser esta estrecha relación que hay entre la masa muscular y la diabetes mellitus. Creo que cuando hablamos de diabetes tenemos muy claro, o ya todos los que hemos estado aquí y toda la mañana creo que hemos escuchado a grandes ponentes hablar de esta enfermedad, que hoy es una enfermedad altamente prevalente en los mexicanos, con un porcentaje muy importante de la población que está viviendo hoy con diabetes. Sin embargo, no solemos relacionarlo en nuestra mente con músculo, ¿no? Pensamos azúcar, pensamos sangre, pensamos ojo, como nos platicaba el doctor Paniagua, pensamos pies, ¿no? Pero no pensamos en músculo. Y es importante que lo empecemos a tomar en cuenta porque existe una relación directa entre el músculo y la diabetes. Entonces, si me podrían ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es esta relación? ¿No? Sabemos que la masa muscular es el órgano que más utiliza glucosa e insulina para funcionar, ¿no? Glucosa y insulina y ya pensamos, algo tiene que ver con diabetes, ¿no? Cuando hablamos de glucosa y insulina. Y esto quiere decir que cuanto mayor músculo tengamos, más vamos a utilizar la insulina y más vamos a utilizar la glucosa en sangre, ¿no? Es decir, vamos a disminuir la proporción en sangre porque la vamos a utilizar o a quemar de alguna forma en nuestro músculo. Sin embargo, también la diabetes tiene un efecto en el músculo. Es decir, cuando nosotros vivimos con diabetes, empezamos a tener cambios en nuestro músculo que disminuyen su calidad y su cantidad. Entonces empezamos a estar en un ciclo un poco vicioso entre menos músculo, más insulina, más azúcar, más diabetes. Y ahorita vamos a explicarlo cómo, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo daña el músculo? O más bien la diabetes al músculo a través de algo que se llama atrofia muscular. ¿Qué es la atrofia? No sé si ustedes han escuchado un dicho que dice, lo que no usas se atrofia, es decir, no funciona bien, no funciona como debería. Y eso es lo que sucede cuando vivimos con diabetes. Hay ciertos mecanismos moleculares que hacen que el músculo ya no tenga la calidad que debería tener. ¿A qué nos referimos? Al aumento del estrés oxidativo, que quiere decir inflamación, ¿no? Hay un desequilibrio entre lo que degradamos de proteína y lo que producimos de proteína, que la proteína al final es estos ladrillos que construyen el músculo. ¿Por qué es importante? Porque usualmente cuando una persona vive con diabetes, sabemos que sus niveles de azúcar están altos en sangre, ¿no? Esto va a llevarnos a que como la sangre se queda, lo que no funciona es la insulina, que es esta llave, diríamos, que abre a la célula para que utilice el azúcar en sangre como debería y la célula se alimente, ¿no? La sangre se queda estancada en la sangre, la célula no recibe su alimentación o esta azúcar que debería tener para alimentarse y pide más. Por eso uno de los datos clínicos clásicos del paciente que vive con diabetes es que tiene mucha hambre, ¿no? Constantemente tiene hambre porque la célula, a pesar de que hay mucho azúcar, ¿no? Y mucha azúcar para comer, no está pudiendo comerla porque la insulina no lo está permitiendo, no está funcionando como debería. ¿Eso qué significa? Que la célula pide alimento, ¿no? Pide de dónde sacar la energía. La glucosa, el azúcar es nuestra principal fuente de energía, pero si no la puede obtener la célula, va a empezar a desatar otros mecanismos para obtener energía. Y uno de ellos se llama gluconeogénesis, que es crear glucosa de algo que no es azúcar, ¿no? ¿Y de dónde la saca?
de las proteínas. ¿Y de dónde sacamos las proteínas? Del músculo. Entonces empezamos a degradar músculo porque no tenemos alimento para las células, ¿no? Entonces hay un desequilibrio entre cómo se empieza a degradar este músculo y no estamos construyendo más, ¿ok? Hay un desequilibrio también en los pacientes que viven con diabetes y ahora está muy hablado lo que es la microbiota, ¿no? Hablamos de los probióticos, hablamos de la alimentación, cómo mejora no solo los niveles de azúcar en sangre, sino la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es estas bacterias que viven en nuestro intestino, que por su naturaleza deberían estar ahí, son buenas, la gran mayoría. Pero cuando empezamos a tener problemas en la regulación del azúcar, estas bacterias buenas comienzan a morir y empiezan a crecer bacterias no tan buenas, ¿no? Y eso hace que la microbiota que deberíamos tener se desregula, ¿no? Eso es pérdida de la homeostasis o del balance de lo que deberíamos tener. Y eso genera inflamación. Y como decíamos, la inflamación genera efectos también en la masa muscular, ¿ok? Hay una disfunción también del retículo endoplásmico y de otras cuestiones celulares, ¿no? Que hacen que no estemos produciendo músculo o produzcamos de mala calidad. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Aquí me comí una A, perdónenme. Quiere decir, cuando vivimos con diabetes, tenemos una resistencia a la insulina, que ya vimos cómo acelera la pérdida de masa muscular y fuerza, particularmente. Menos músculo nos va a llevar a algo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa y de la fuerza muscular. La sarcopenia, hace algunos años, cuando yo estudié medicina, estaba solo relacionada a los pacientes de más de 60 años, 65 años. Era natural, ¿no? Que conforme vayamos envejeciendo, y sigue pasando, vamos perdiendo masa muscular, ¿no? Ya no producimos masa muscular de la misma forma. Pero hoy nos damos cuenta que la sarcopenia está no solo en el paciente de la tercera edad, sino en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes que viven con diabetes, aunque sin importar su edad, por todos estos mecanismos y porque además, aunque no tengamos diabetes diagnosticada, creo que por la mañana hablaban de prediabetes y de estas primeras fases de resistencia a la insulina. Si nosotros ya tenemos una resistencia a la insulina, ya empezamos a tener un daño muscular y además a eso le sumamos una vida sedentaria, que no comemos la proteína de la calidad adecuada, ¿no? En México no tenemos un problema de ingesta de cantidad de proteína, pero sí de la calidad de la proteína. Solemos comer proteína de alimentos altos en grasa o altos en conservadores, ¿no? Por ejemplo, los embutidos, ¿no? Comemos muchas salchichas, comemos mucho jamón, que en nuestra mente suena a proteína, pero el aporte de proteína realmente es muy pequeño en ese tipo de alimentos y estamos agregando otros factores no tan beneficiosos como los conservadores y todas estas grasas que generan y aumentan esta inflamación que hablábamos y que daña el músculo, ¿no? Entonces, menos músculo, decíamos, más glucosa en sangre, más resistencia a la insulina, más diabetes. Es un círculo vicioso. Entonces, cuidar a nuestro músculo es una parte fundamental del tratamiento de la diabetes y de la prevención de la diabetes. Si hoy vivimos con resistencia a la insulina, nuestros niveles de glucosa en sangre empiezan a verse ahí como que, ay, en el límite, 100, 110, algo ahí no está bien, lo mejor que podemos hacer o una de las mejores estrategias que podemos llevar a cabo es cuidar nuestro músculo y empezar a aumentar nuestra masa muscular. Muy bien, porque al final menos músculo se va a traducir en un peor control glucémico, ya decíamos, más azúcar en sangre, aumento de complicaciones tanto macrovasculares como pie diabético, como microvasculares, que era un poco lo que veíamos con el doctor Paniagua, ¿no? Estas lesiones que hay ya en los vasitos más pequeños que pueden ser hasta de nuestros ojos, que llamamos neuropatías, nefropatías, retinopatías y enfermedad cardiovascular.
Menos músculo nos va a hacer más propensos a caídas y discapacidad, ¿no? Entonces, si nosotros somos una persona de la tercera edad que por naturaleza estamos empezando a perder músculo, que además nos movemos poco y además vivimos con diabetes, somos unas personas que tenemos 2 a 3 veces más riesgo de tener sarcopenia que el resto de la población. Y tener sarcopenia también nos lleva a un doble riesgo de morir por cualquier causa. Es decir, el músculo es nuestro seguro de vida. Cuanto más músculo tengamos, más probabilidad tenemos de sobrevivir a cualquier enfermedad, ¿no? Eso lo descubrimos mucho con el COVID, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que a lo mejor pacientes de las mismas características, ¿no? O de la misma edad, podríamos hablar hasta del mismo peso, entraban a terapias intensivas, ¿no? Tenía más probabilidad de salir de una terapia intensiva un paciente que tenía buena masa muscular, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos al cuidar nuestro músculo. Y pues es esto, mayor mortalidad comparado con pacientes con diabetes sin sarcopenia. Es decir, sí, podemos vivir con diabetes, pero podemos disminuir el riesgo de sarcopenia y podemos romper este ciclo, ¿no? Que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿No? Ya todos los veo muy serios de decir, hijo, sí. Ya sé, van a decir. Está complicado, pero sí podemos hacer algo al respecto, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ejercicio. Yo sé que todas las personas, estoy casi segura que todas las personas que nos sentemos aquí, vamos a hablar de ejercicio. Ejercicio, ¿no? Ejercicio, entrenamiento de fuerza. Entrenemos nuestros músculos. Eso no quiere decir que hoy les digo, salgamos de aquí y vamos al CrossFit y carguemos pesas, pero existen ejercicios de fuerza que se pueden adaptar a la edad, a la condición, a lo que tengamos en casa. No significa que tenemos que cargar la gran cantidad de peso para hacer ejercicio de fuerza, pero sí significa que vamos a cuidar nuestro músculo. Nutrición, un aporte adecuado de proteína, de buena calidad, de buen origen, va a hacer la diferencia y en las cantidades adecuadas. Ahí es donde entra un punto importante que es la suplementación. Hoy tenemos al alcance muchas herramientas para suplementar nuestro aporte de proteína y poder alcanzar los requerimientos correctos. Existe también una parte importante es también el control glucémico, que va a disminuir la degradación muscular. Ya hablábamos que si controlamos la glucosa, disminuimos todo este proceso que hablábamos de la célula que quiere comer y para eso degrada músculo. Y la segunda parte y la última parte es un tratamiento dirigido específicamente al músculo. Hay algunas terapias que se están desarrollando, que son innovadoras, que están buscando mantener y evitar este deterioro muscular, ¿no? Pero mientras lo que está en nuestras manos y tiene que ver con el estilo de vida, es algo que podemos trabajar y que tenemos herramientas sencillas a la mano, ¿no? Y parte de eso es la suplementación, que lo tengo en la siguiente diapositiva, si me pueden ayudar. Los suplementos altos en proteínas son grandes aliados, ¿no? Y hoy hay miles de opciones en el mercado y yo sé que ustedes seguramente, y los voy a invitar también si no se han dado cuenta, cuando estén en el supermercado o en la farmacia inclusive, se van a dar cuenta que hoy todo trae más proteína. Leche, 30 gramos de proteína. Yogur, 15 gramos de proteína. Adicionado con leucina, adicionado con creatina, que son... Todo esto está relacionado a la masa muscular. ¿Por qué? Porque es un problema de salud importante. Entonces, hay una opción para cada paciente. Yo hoy les voy a platicar brevemente de 2 opciones que pueden ser grandes aliados en el tratamiento de la salud muscular. Primeramente está Casec. Casec es un suplemento alimenticio a base de caseinato de calcio. ¿Qué es el caseinato de calcio? Es una parte de la proteína de la leche. La proteína de la leche se divide en 2, suero
y caseína, ¿no? La proteína de suero es la que usualmente toman las personas que les gusta mucho hacer ejercicio, el fitness, y toman suplementos de proteína para aumentar masa muscular. La caseína es la otra parte de la proteína de la leche y es una proteína que está relacionada con almacenamiento, lo que quiere decir que la concentración de aminoácidos que nos da en sangre, es decir, estos ladrillitos que hablábamos que construyen el músculo, es de 8 horas. Podemos tener hasta 8 horas este aporte constante de aminoácidos para evitar que degrademos músculo, que es algo que no pasa con el suero. El suero tiene un pico de 1 hora o 2 horas de aporte y después, ya, volví. Y después baja la concentración. Es ideal para gente que hace ejercicio porque rompes músculo, tomas tu suero de leche y inmediatamente en 2 horas ya estás construyendo músculo. Pero si no es el caso, ¿no? Si a lo mejor nosotros somos pacientes o consumidores que más bien no tenemos mucho tiempo para comer, que hacemos largos ayunos, que inclusive no tenemos mucha hambre, a veces pasa, ¿no? De decir, oye, yo me quisiera comer todo un bistec para alcanzar mi aporte de proteína, pero no me entra por más que intento. Esta puede ser una opción muy buena porque cada vez que lo tomes vas a tener este aporte por 8 horas. Entonces, si lo tomas 3 veces al día, vas a tener un aporte constante de aminoácidos. No tiene ningún otro ingrediente, es una versión en polvo, no tiene ningún otro ingrediente, que eso también es muy importante para los pacientes que viven con diabetes. A mí cuando me preguntan, doctora, ¿el paciente con diabetes puede tomar azúcar? Y yo les digo, miren, existen enfermos, no enfermedades. Cada uno tiene un perfil muy particular y habrá algunos pacientes que tengan muy buen control de su azúcar en sangre y que puedan tener un consumo de azúcar limitado, de carbohidratos muy cuidado. Habrá otros que están muy descontrolados o que tienen una diabetes de difícil control, donde tenemos que ser mucho más exigentes con los carbohidratos y con los azúcares que consumen. Y en ese caso, Casec es ideal porque solo tiene proteína. No tiene azúcar, no tiene carbohidratos, no tiene grasas y nosotros podemos personalizarlo tanto como queramos. 2 cucharaditas nos van a dar 8.8 gramos de proteína y además nos va a dar un aporte de calcio, que también es muy bueno para mujeres pacientes de la tercera edad, ¿no? Es una opción muy buena. La segunda opción que traigo y que les quiero platicar se llama Boost menos azúcar. Esta es una versión lista que es ideal para pacientes que a lo mejor están en la calle, que no tienen el tiempo de decir, oye, no, de aquí a que me preparo el polvo, ¿no? Sí, es una dieta completa, a diferencia de Casec, que solo es un módulo de proteína y nos da solo proteína. Boost sí nos da carbohidratos, grasas y más de 25 vitaminas y minerales que también son muy buenas para los pacientes que viven con diabetes. Tiene 22 gramos de proteína, es una porción muy buena de proteína y además tiene fibra que nos va a ayudar como prebiótico para cuidar esta cuestión que hablábamos de la microbiota, ¿no? Que también tenía relación en el control de la masa muscular. Son 2 opciones diferentes, yo diría ninguna mejor que otra. Cada quien puede adaptarlo. Eso es un poco el mensaje que quiero dejar. Existen muchas opciones y podemos adaptarlo a nuestra dieta, a nuestro estilo de vida. Y pues al final eso, más músculo es más vida, ¿no? Eso sería todo lo que traigo por hoy y cualquier duda, pues acá estoy. Muchas gracias, doctora. Sí, sin duda, potente esa frase. Nuestro músculo es nuestro seguro de vida. Hay que frenarlo, ¿verdad? El deterioro, sin duda. Tenemos espacio para 2 preguntas, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Sofía? Todo claro. Bueno, por acá. Eso. No, nos dejaste así, no sé doctora. Si hablé mucho. No, nos dejaste un poco, híjole, no el sé. Músculo. Muy bien. Denos un momento, ahorita le pasamos el micrófono. Gracias. No, es que sí, doctora. Sí. La importancia del músculo, sin duda. Adelante. Sí, doctora. En las personas de la tercera edad, ¿qué tan reversible es la sarcopenia? ¿Hay oportunidad todavía de que
del que el músculo se regenere, Por aún así, supuesto. perdón, No. aún haciendo ejercicio y tomando proteína. Por Sí. supuesto. Gracias. El músculo al final es un órgano bastante flexible, es un órgano tan de respuesta, ¿no? De almacenamiento de respuesta, que si nosotros le damos el estímulo, va a reaccionar, ¿no? Por supuesto, va a tardar tal vez un poco más que en un paciente más joven, ¿no? No vamos a lograr tener gran volumen, ¿no? Pero sí vamos a mantener movimiento, vamos a mantener funcionalidad y vamos a mantener el beneficio que hablábamos de regulación de glucosa y de azúcar. ¿Es reversible? Sí, no a un 100%, pero sí, las intervenciones yo diría que siempre deberíamos estar buscando cómo cuidar nuestra masa muscular sin importar la edad, ¿no? Cuanto más músculo tengamos, más nos vamos a poder mover. Yo siempre digo eso. Músculo también es independencia, y es independencia no solo física, es independencia emocional, porque conforme nos vamos haciendo más grandes y dependemos para movernos de alguien más es complicado. Es de independencia económica, porque nos permite todavía poder generar ingresos, ¿no? Es independencia, pues básicamente en todas las áreas, ¿no? Entonces sí se puede. Existen ejercicios. Acérquense con sus profesionales de la salud. Es un trabajo que nosotros también estamos buscando, de poder hacer que el profesional de la salud, particularmente los médicos de primer nivel, puedan tener este conocimiento no solo de buscar sarcopenia, sino de tratarla, ¿no? Entonces, existen muchas opciones, muchos tipos de ejercicio que pueden ser útiles para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctora Sofía Pérez Miranda. La despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por compartirnos Gracias. la importancia, sin duda, de nuestro músculo. Bien, continuamos en el Foro de Salud de la Guía de Bienestar. Gracias.